Friedberg es importante porque es el último de una generación de artistas que marcaron la cultura mexicana desde los 60s y que además no es tan reconocido. Como que tenemos esta idea de los surrealistas y todos ellos, pero hay todo como que conocemos 2 o 3 nombres, ¿no? Remedios Varo, Leonora Carrington, pero había todo un grupo paralelo de gente que marcaron muchísimo la cultura y que no les hemos dado el lugar que merecen. Siento que hay ciclos históricos en los que vamos reconociendo a ciertos personajes de cierta época, que en eso se nos han olvidado su generación. Pues aunque él dice que él no es surrealista, yo pienso que es el último surrealista. Es que creo que justo le diste al clavo, no es como que haya un Pedro, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en nuestros ídolos o en estas figuras míticas, lo que vemos es esta cara que da a la sociedad y él siempre se pone máscaras, como este personaje que él da. Y yo quise justo retratar la parte de él como persona, que a fuerza de necia me tocó vivir, y creo que eso es lo interesante, cómo conocemos a los personajes famosos en su vida diaria y cómo eso nos hace entender su arte. No descifrarlo, ¿no? Porque justamente creo que tratar de descifrar el arte de un artista siempre es un camino equívoco y innecesario, ¿no? Más bien es emocionalmente conectar con el personaje para encontrar en su obra pues la magia que él tiene. Pues el hilo conductor que yo encontré fue un poco una comedia de errores, ¿no? Porque yo empecé haciendo esto como una práctica aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde yo estudié. Pedro siempre fue mi artista favorito y entonces tenía que hacer un cortometraje sobre alguien que me importara y dije, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad para conocerlo. Lo fui a entrevistar por primera vez, me obsesioné. Y entonces fui grabando como él me permitía, porque no le gusta que lo graben. Cuando se acercó la pandemia dije, ¿sabes qué? Esto tengo tiempo para editar, voy a ponerme a editar. Cuando entendí que el hilo conductor no era Pedro, sino mi avance de entender el cine y de acercarme a él, pues entonces el hilo se fue armando solo, ¿no? Muchas veces yo soy editora, esta es mi primera película como directora, y entonces cuando uno edita tiene que dejar que el material le hable. Y al ver el material, la historia que nos habló a mí y a mi editor es esta. De cierta forma fue difícil para mí porque fue aceptar muchos errores, muchas inseguridades y decidí en vez de esconderlo y tratar de hacer una historia perfecta, como aceptar su imperfección y hablar del error como una intención escondida, digamos. Pues yo me despertaba todos los días con un nudo en la garganta de decir, ¿cómo no acabas? ¿Cómo no acabas? Y ya sabes, no sé si les ha pasado, me imagino que sí, que ves a tu familia y ¿cuándo te vas a titular, mijito? Yo de qué puta, no sé. Y además, pues le debía a Pedro también algo, ¿no? Como que yo sentía mucho esa presión de que yo me preguntaba si él era mi amigo o si solo me tenía ahí porque sabía que estaba haciendo la película. Y yo misma me preguntaba si en realidad quería hacer la película o solo era una excusa para estar cerca de él. Siento que no fue hasta que llegué en una madurez como en mi carrera corta, obviamente, pero cinematográfica, para entender que a través de aceptar ese error y aceptar mi miedo y mi inseguridad, podía hacer una película emocionalmente poderosa y que al mismo tiempo diera a conocer a Pedro, a todas estas generaciones que conocemos su arte, pero no conocemos a la persona ni al personajazo que es. No, obvio, cada vez que veía el material era, qué estúpida, o sea, cómo no grabé eso, cómo no insistí, cómo no entendí cómo filmarlo para que esto se entendiera, cómo no filmé ciertos episodios que eran importantes. Por eso yo estoy enamorada del documental, porque el documental es mucho más libre en el sentido de la ficción, porque los recursos que uno puede utilizar para contar las cosas son infinitos, ¿no? O sea, siempre recreaciones, animaciones, o sea, hay muchas cosas que yo tuve que recrear. Y en la ficción pues estás muy restringido a un proceso de rodaje, 3 semanas, mucho dinero y al final la poca calidad técnica de mi película de alguna manera me dio la libertad de yo crear formas paralelas de contar episodios que por errores míos no grabé, ¿no? O sea, por ejemplo, las cartas que nos escribimos él y yo cuando pensé que eran muy buena idea, luego
siempre grababa las llamadas telefónicas nada más por registro y después me di cuenta que eran una pieza clave. O sea, creo que lo increíble del documental es que es la vida misma. Es mucho más vivo que la ficción en el sentido de que tiene más que ver con los dioses del cine, ¿no? Como de la magia que va pasando en los rodajes. No digo que no pase en ficción, pero sencillamente el documental es más extraño que la ficción. Pues mi primer trabajo, acercamiento al cine, fue en el primer Festival de Cine de la UNAM, en FICUNAM. Entonces, para mí, haber sido estudiante y hacer mi servicio social en el FICUNAM y estar tantos años en el programa de radio y finalmente estar presentando mi película aquí es el ciclo perfecto, el fin perfecto a este viaje. No podría pedir mejor cosa, ¿no? Es demasiado lindo para mí estar aquí después de haber empezado aquí. Yo creo que en una época en donde estamos tan fuera de la vivencia como fáctica, como de los hechos de la vida y que estamos tan distraídos por tantas cosas, mi esperanza sería que el cine nos impulse a vivir, a observar el mundo real, el cine documental, a reconocer los problemas de la sociedad y no distraernos con una foto bonita. Siento que el cine debería de ser provocador en que nos abra los ojos a la vida, tanto en ficción como en documental. Creo que provocarnos, abrir los ojos y vivir presentes, vivir no presentes en nuestro tiempo, puede ser en otro tiempo histórico, pero la presencia, eso es lo que esperaría que provoque el cine, la presencia.